Entidades. Muy agradecido, Aidra, por la invitación. Me han tocado en suerte compartir con ustedes esta hora de exposición sobre un tema bastante interesante que es la denominada actividad administrativa de fiscalización, en el marco del módulo desarrollo del procedimiento previsto para estas jornadas que viene organizando Hidra. Em, Tengo una presentación que se las voy a juntar, pero por la limitación en el tiempo voy a tratar de no seguirla al pie de la letra y básicamente la idea es con ustedes plantearles un conjunto de temas reflexivos. No sé si me pueden admitir, por favor, para efecto de compartir con ustedes una presentación. A ver, ¿Ya tiene acceso? voy a, voy a tratar de acceder. A ver. ¿Se visualiza? Sí, ¿no? Sí. Bien. Eh, el tema de la denominada actividad administrativa de fiscalización es un tema bastante debatido, bastante complejo y tiene una serie de aristas. Yo podría, en principio, limitarme, ¿cierto?, a un poco desarrollar el esquema dogmático y teórico normativo que hoy día existe y reducir mi presentación a un tema exactamente de lo que propone la ley de procedimiento administrativo, pero creo que hay un conjunto de temas que detrás de la denominada actividad administrativa de fiscalización imponen un debate. Un primer aspecto que hay que, de alguna manera, plantearnos es qué es la actividad administrativa de fiscalización. Porque la actividad administrativa de fiscalización, valgan verdades, recién ha sido incorporada en mérito al artículo quinto del Decreto Legislativo 1272 hace unos pocos años. En la normativa original de la 27444 no teníamos incorporada a la actividad de fiscalización. Eso como primer aspecto. Pero un segundo aspecto ya más complejo en la propia denominación o definición de lo que es la actividad administrativa de fiscalización es delimitar y de alguna manera apostar por un debate que no está concluido, pero que es importante para sus efectos prácticos, de si la fiscalización es una actividad o es un procedimiento, que es un tema que no se extrae o deriva de la propia ley de procedimientos, pero en respecto del cual nuestro legislador sigue planteándolo como una actividad administrativa de fiscalización. Sin embargo, no hemos tenido el debate necesario para decir por qué configura o constituye una actividad de fiscalización y no exactamente un procedimiento. Y probablemente en nuestro debate doctrinario a nivel interno del país sea lo más fácil establecer que estamos ante un procedimiento administrativo, con lo cual este, todas las garantías inherentes al procedimiento le debieran ser aplicables, pero también desde un punto de vista dogmático y siguiendo un poco en esto a doctrina española y otros países, también hay argumentos bastante sólidos para definir a la actividad de fiscalización como tal y no como un procedimiento. Lo explicaremos en unos momentos. Por otra parte, también es importante, ya una vez zanjado si estamos ante actividad o un procedimiento, definir en qué finalmente consiste la fiscalización, porque muchos debates, inclusive yo diría mucha normativa sectorial, comete el grueso error de pensar o plantear de que la fiscalización forma parte de la actividad sancionadora de la administración, lo cual es absolutamente equivocado. La fiscalización, en esencia, es preventiva en oposición a la sancionadora que es represiva. Vamos a tener la oportunidad de mirar eso. Entonces, de alguna manera, la idea es un poco plantearnos algunos ejes temáticos y aterrizar con algunos ejemplos prácticos que nos sirvan un poco para delimitar lo que hoy día vamos a proponer. Bien.
Vamos entonces a lo nuestro. En primer lugar, vamos a plantearnos una pregunta general. ¿Qué es la denominada actividad de fiscalización? Para ello, tenemos una definición normativa que hoy día, en el nuevo texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, el 006-2026 con lo cual hay que ya familiarizarse, plantea que la actividad de fiscalización, y leo simplemente para enunciarlo, se viene a configurar como el conjunto ¿de qué? De actos, diligencias, de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Eh, Aquí advertimos ya de la propia eh, conceptualización de lo que es la actividad de fiscalización, que estamos en el enfoque normativo previsto en nuestro texto único ordenado en la LEPAZ, ante una definición bastante abierta, bastante polisémica y respecto de la cual se ejerce sobre un universo bastante plural, sobre obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, pero que se derivan no solo en normas legales o reglamentarias, sino también de contratos y cualquier otra fuente jurídica. Desde una perspectiva amplia o lata, el legislador peruano, y eso se revela en el 228.a, el legislador peruano ha optado por un concepto amplio de lo que viene a constituir o configurar la actividad la actividad de fiscalización. Eh, en el Perú hemos, de alguna manera, aceptado en forma pacífica que la fiscalización, la inspección, la supervisión, el control son denominaciones equivalentes para reflejar de alguna manera una actividad a cargo de la administración, en la que básicamente se busca examinar la conducta realizada para los administrados, o por los administrados, perdón, en relación al cumplimiento de determinado tipo de deberes, prohibiciones o limitaciones a las cuales se encuentran sometidos. Entonces, desde un punto de vista conceptual, dogmático, la fiscalización para el legislador peruano es una opción a la cual se ha adscrito el legislador peruano. La fiscalización se establece como una actividad, función o potestad que buscan de alguna manera, siguiendo el rebollo Puy, buscan de alguna manera identificar un conjunto de actuaciones que desarrolla la administración, pero básicamente orientados a desarrollar funciones de comprobación, funciones de constatación, de cumplimiento de normas, eh, y de alguna manera incluyendo entre otras actividades de verificación, de comprobación, de constatación, una serie de contenidos o criterios de orden técnico, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, en España incluso, en términos restrictivos, hay autores que cuestionan la equivalencia de los conceptos de supervisión, control, inspección y fiscalización en sí mismo considerado, básicamente porque buscan, primero, delimitarlo de lo que es el procedimiento en sí mismo considerado y segundo, estableciendo que ya desde un sentido más individualizado del término, en la supervisión, control, inspección y fiscalización, ya entrando en un detalle, las actividades sobre las cuales eventualmente recae cada una de estas operaciones, por así decirlo, tienen un matiz de diferencia. En alguna de ellas, por ejemplo, en la inspección, dice Izquierdo Carrasco, eh, básicamente lo que se hace es investigar, contrastar, efectuar un examen o contraexamen de una autoridad inspectora sobre la conformidad o no de determinado tipo de actividades por parte de los administrados.
Y por otra parte, autores como Allí Herrero consideran a la fiscalización administrativa, por ejemplo, como una suerte de gran supervisión administrativa que busca básicamente limitar derechos de los administrados y garantizar el desarrollo de una determinada actividad económica. Sin embargo, hay autores que, repito, le dan un sentido restrictivo a cada una de esas actividades y que de alguna manera buscan delimitar lo que es control, inspección, supervisión e investigación, porque de alguna manera entienden que la inspección o la supervisión son actividades mucho más intensas que la simple conformidad o constatación de formalidades, y donde básicamente lo que hace la autoridad en ejercicio de estas actividades es una actividad de contraste, de comprobación, de verificación, de actuación material que excede a la simple verificación formal de actividades. Entonces, creemos que ese debate interesante desde el punto de vista teórico no tiene mucho margen a la luz de la definición amplia y polisémica que nuestro legislador ha establecido en el contenido de la 27444 a propósito de la actividad de fiscalización. Entonces, es evidente que cuando la autoridad administrativa desarrolla un conjunto de operaciones vinculadas a la fiscalización, en realidad busca imponer o establecer tareas de limitación u ordenación en la esfera jurídica de los administrados, pero también busca analizar conductas y respecto a esas conductas verificar si ha habido el cumplimiento de lo que se llama en el enfoque normativo peruano el cumplimiento de deberes, derechos, provisiones a los que se encuentran sometidos los administrados. Entonces, la fiscalización, lejos de ser una actividad represiva, básicamente lo que busca es generar mecanismos preventivos y orientados al cumplimiento de las actividades a cargo de los administrados. Por eso es que un poco en este debate conceptual debemos un poquito generar o plantear posición. En nuestro país tenemos una definición amplia de lo que es la actividad de fiscalización como un concepto totalizante de conceptos que podrían parecer equivalentes, pero que finalmente para el legislador peruano son homogéneos. Entonces, en el Perú, por favor, cuando hablamos de supervisión, de fiscalización, de inspección o de control en este tipo de temas, es sobre el cumplimiento de obligaciones, provisiones y otras limitaciones, estamos en el Perú aludiendo a un concepto amplio de la noción de fiscalización. Repito, en otros países nos vamos a encontrar con la posibilidad de un concepto más restringido donde se distinga uno respecto de otro. Entonces ahí vamos marcando un matiz de diferencia. Un segundo aspecto que me parece importante es que en el Perú fiscalizar es sinónimo de o ha sido catalogado como una actividad y no como un procedimiento. Eh, este tema sí es bien importante porque si decimos que es un procedimiento o decimos que es una actividad, el marco normativo aplicable pudiera orientarse de forma distinta. Este, si optáramos por decir, y a veces hay legislación sectorial que dice el procedimiento de supervisión, el procedimiento de fiscalización, el procedimiento de vigilancia, etcétera, podríamos dar un falso contenido de sentido en tanto digamos que todas las reglas que son aplicables al debido procedimiento tendrían que también ser susceptibles de ser aplicables en la etapa de fiscalización y no necesariamente en la etapa sancionadora. Entonces aquí es bien importante que se opte si estamos ante un procedimiento o si estamos ante una actividad administrativa. Hay autores como el profesor Segarra, que ha trabajado este tema, que opta por una definición más propia de actividad de fiscalización y recoge gran parte de la doctrina y de los avances en España. eh, en donde básicamente eh, se ha hecho la separación, repito, entre actividad administrativa de fiscalización y procedimiento de fiscalización. Básicamente porque se reconoce de alguna manera que la fiscalización, como hemos dicho, no busca sancionar, sino busca de alguna manera preparar
una futura actividad administrativa, si el administrado cumple con los supuestos que están previstos en un enfoque de fiscalización, no deberíamos pasar a una vía de procedimiento sancionador o de actividad sancionadora de administración, porque básicamente la actividad de fiscalización es una actividad que busca ser preventiva y no represiva respecto a la conducta jurídica de los administrados. Sin embargo, entonces, de la perspectiva entonces que venimos manejando, entonces la fiscalización no deriva en un procedimiento de sanción, sino deriva en una actividad orientada a un enfoque de cumplimiento normativo, como dice la presentación, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo, de tutela de bienes jurídicos protegidos. Entonces se afirma entonces que de alguna manera este enfoque que tiene nuestro legislador, que está sustentado en doctrina y en legislación comparada, hay que ser claro, lo que busca de alguna manera es reconocer a estas actividades, y vamos a decirlo en su sano término, como actividades que en principio califican como actividades instrumentales, complementarias, hasta cierto punto accesorias. La fiscalización per se no sanciona. La fiscalización per se lo que busca es garantizar cumplimiento, prevenir actuaciones, gestionar riesgos, tutelar bienes jurídicos protegidos y no busca per se, por sí ante sí, sancionar. De forma tal que si eso lo reconocemos como tal, vamos a poder darnos cuenta que en realidad de ese enfoque, la actividad de fiscalización per se no es represiva, es una actividad ordenadora o de cumplimiento. Y entonces, de esa perspectiva, no calificaría como un procedimiento porque no busca detectar o determinar infracciones, sino garantizar actuaciones proactivas o positivas por parte del administrado. Entonces, se entenderá que la actividad de fiscalización es una actividad auxiliar a la potestad sancionadora, sirve, como hemos dicho, para activar diversas potestades, sirve para prevenir riesgos, sirve de alguna manera para garantizar en forma preventiva la actuación legal de determinados sujetos, sirve para asegurar intereses generales, sirve de alguna manera como un mecanismo correctivo o corrector antes de que se active el ejercicio de potestades sancionadoras. Entonces, desde esa perspectiva, y estoy ya en el plano estrictamente dogmático, hay quienes sostienen válidamente que estamos ante una actividad administrativa y no estamos ante un procedimiento. En la lógica de nuestra normativa, entonces, hoy recogida en el artículo 228A, ya se ha optado por tratarla como una actividad y no como un procedimiento de fiscalización. Eh, Hay quienes están en esta lógica de decir que esta opción del legislador peruano es una opción acertada, el hecho de incorporar en el tubo de la LEPAJ, en las sucesivas reformas que ha habido, la actividad de fiscalización como tal y no como un procedimiento. De una manera, se dice que esto que hace la LEPAJ es una guía orientadora frente al total desorden que existe en la legislación sectorial. Ustedes revisan este, la regulación normativa en entidades, por ejemplo, como Indecopi, en entidades como EFA, etcétera, ustedes se van a encontrar que casi la totalidad de nuestra normativa de carácter sectorial vincula a la actividad de fiscalización en términos gruesos, de supervisión, de control, de vigilancia como una actuación orientada a la determinación vía actos o resoluciones administrativas de determinado tipo de inconductas de parte de los administrados. Y ese enfoque creemos que no es adecuado porque, como lo ha señalado quizás el autor más reconocido en estos temas, que es el profesor Rebollo Puz, en los procedimientos administrativos, y lo dice nuestra ley de procedimiento al definir qué es un procedimiento administrativo, el ex artículo 29 del texto único ordenado, hoy rebautizado en su número, con el número, bueno, también sigue siendo el 29 del actual tubo, dice que el procedimiento administrativo se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizados sobre intereses y obligaciones de derechos de los administrados. Si tratáramos entonces de la actividad de fiscalización como una actividad orientada, conforme a la regla del 29 de la LEPAJ, a producir actos o decisiones administrativas,
Entonces, si tratáramos a la actividad, repito, de fiscalización o a la función de fiscalización como una típica actuación destinada a producir actos o expresiones normativas vía resoluciones administrativas, en realidad lo que estaríamos de alguna manera planteando es que la actividad de fiscalización sería una actividad por sí misma principal, por sí misma finalista, destinada a producir finalmente actos de resolución administrativa, cuando en esencia, dentro de la lógica de calificar a la actividad de fiscalización como una actividad y no como un procedimiento, lo que se busca de alguna manera es acreditar que la actividad de fiscalización es una suerte de actividad auxiliar respecto de otros, porque lo único que busca es, de alguna manera, detectar hechos, busca individualizar tales o cuales problemas que se pueden estar suscitando respecto al cumplimiento de obligaciones, provisiones y otras limitaciones legales a los administrados, repito, derivado de una norma legal o reglamentaria, contrato de otra fuente jurídica, pero no, repito, para sancionar, sino para generar mecanismos de prevención, mecanismos de corrección. Entonces, no es en la lógica de aquellos que propongan la actividad de fiscalización como un concepto distinto a la actividad o a la vía procedimental de fiscalización, que se haga una equiparación entre ambos esquemas, porque la legislación sectorial, repito, habla de procedimiento de fiscalización, habla de inspección, habla de procedimiento de supervisión como productos o desarrollo final de un conjunto de actos y diligencias. Y acá, repito, lo que estamos básicamente es tratar de verificar, perdón, tratar de verificar que la fiscalización básicamente lo que busca es establecer deberes de cómo se debe cumplir una actividad por parte del administrado, pero que en sí mismo no lleva la decisión de, vía un acto de resolución, de imponer sanciones. Entonces, es importante que tengamos eso en claro porque básicamente tenemos un rol de prevención en la actividad de fiscalización. Y básicamente lo que busca es que se plasme una figura de cumplimiento normativo, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y tutela de bienes protegidos en distintas fuentes de carácter legal, reglamentaria, contratos o cualquier otra fuente jurídico. Ahora, esta actividad de fiscalización, a veces por un tema de limitaciones materiales, no las puede hacer necesaria inevitablemente la propia entidad, sino que a veces la puede de alguna manera encargar a terceros o a veces la puede realizar en forma conjunta con otras organizaciones, con otras instituciones. Por ejemplo, en cuanto el Estado, por ejemplo, a través de determinados enfoques que tiene de fiscalización, por ejemplo, puede plantearse la posibilidad de, en base a los principios de eficacia y economía en el desarrollo del procedimiento, puede trabajar la posibilidad de ejercer una fiscalización en forma conjunta con otras organizaciones. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales, por el tema de recursos, por el tema de personal, una entidad pública que tiene el mandato legal de ejercer una supervisión la desarrolla conjuntamente con otra organización. Ese es un primer punto. El Estado puede hacer tarea conjunta de fiscalización con otras entidades o puede efectuar convenios por encargo para que un determinado tipo de entidad asuma por un convenio por encargo las tareas de fiscalización que le corresponden en esencia a otra. Eso no hay problema porque es una relación de Estado a Estado que se canaliza a través de actuación conjunta en la fiscalización o de actuación por encargo vía convenio. La otra forma que también se utiliza, que es probablemente la más frecuencia en algunos casos, es la posibilidad de derivar determinadas actuaciones de supervisión hacia a terceros, pero siempre en el entendido que el responsable de la función supervisora, fiscalizadora, de vigilancia, es efectivamente el que ostenta la titularidad de esa actividad de fiscalización. Entonces, eh, hay que tomar en consideración entonces la posibilidad de generar fiscalización conjunta, fiscalización por encargo
o fiscalización a través de terceros sin que ello signifique una renuncia o abdicación al régimen de fiscalización que está a cargo de la entidad que está dotada de un marco legal para desarrollar ese tipo de actividad. Eh, Vamos a entonces a encontrarnos que la actividad de fiscalización, para entrar ya, no entrar en más detalles, en una visión receptiva de la actividad de fiscalización, termina siendo una actividad auxiliar y no principal, una actividad no de resultado, sino de prevención. Y quizás de esa perspectiva, y desde una perspectiva, repito, restrictiva de lo que tenemos por fiscalización, la fiscalización tendría que terminar siendo una actividad administrativa y no un procedimiento, porque como hemos visto, conforme al artículo 29 de nuestra legislación, el 29 nos conduce a la posibilidad de que si es procedimiento, todas las garantías inherentes al procedimiento y la propia naturaleza del procedimiento nos conduciría a generar un acto o producto final que se plasme en una resolución administrativa, en una edición concreta. Entonces, la fiscalización, vamos a plantearla rápidamente, podríamos decir que tiene las siguientes características. Primero, la fiscalización tiene un origen normativo. No es un tema de pacto entre las partes, tiene un origen normativo, tiene un marco legal que la sustenta. En el 228, eh, último párrafo del tubo ordenado, el último dice, solamente por ley o decreto legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades. Entonces, no opera por pacto, básicamente opera por un mandato legal. Su origen entonces es normativo, no deriva de relaciones jurídicas concretas, un primer aspecto. Segundo aspecto, la fiscalización es una potestad pública. Es una potestad pública en tanto y en cuanto este, se trata de una habilitación legal que se le otorga a una entidad para activar determinadas reglas de prevención, reglas de cumplimiento, reglas de gestión, reglas de tutela, eh, en relación a la conducta desplegada o desarrollada por los particulares. Se trata entonces, en una segunda dimensión, de una potestad pública otorgada a determinado tipo de entidades. Una derivación de este carácter normativo, de reserva legal, en el sentido de que solo por ley de decreto legislativo puede darse del ejercicio de una potestad, es que esta es una potestad que no puede lindar con lo arbitrario, es una potestad reglada, que ya hemos visto que se otorga 228A por ley de decreto legislativo y que no puede ser creada reglamentariamente, ¿no? No nos podemos atribuir reglamentariamente el ejercicio de esta potestad fiscalizadora. Eh, un cuarto elemento es que los particulares no tienen una voluntariedad o una permisibilidad al hacer una actividad de cumplir o no cumplir. Los particulares están sometidos al ejercicio de esta actividad. O sea, tienen el deber jurídico de soportar este tipo de intervención. Claro, ustedes me podrían decir, pero se trata de una potestad. Se trata de una potestad derivada de una disposición normativa de rango legal, sea por ley o decreto legislativo. Se trata de una potestad reglada. Entonces ustedes se podrían preguntar, entonces, ¿se trata de un cumplimiento obligatorio? Sí, porque esta potestad la ejerce la autoridad administrativa y el administrado está en la obligación de acatar lo que le indica la autoridad administrativa en ejercicio de esa potestad, porque se trata de una potestad de fiscalización. Que no conduzca en sí misma a sancionar no significa que deje de ser potestad. Y en esa misma lógica, no es una potestad transable, se trata de una potestad que es irrenunciable e inalienable, lo que implica que la autoridad que tiene la competencia para fiscalizar no puede decir no la ejerzo o no la aplico porque voluntaria o voluntariamente no la quiero ejercer. No, existe un deber de actuación por parte de la autoridad dotada de competencia fiscalizadora para que su
potestad sea desplegada en la esfera jurídica de los administrados. Que no sancione no significa que no sea de obligatorio y debido cumplimiento esta actividad de fiscalización. Y como consecuencia de ello, entonces nos va quedando claro que la actividad de fiscalización no es una actividad de bajo perfil que busca de alguna manera afectar derechos individuales o específicos. Lo que busca es proteger intereses generales. O sea, que una autoridad competente tipo SUNAFIL, tipo INDECOPI, tipo OEFA o cualquier otra ejerce sus potestades fiscalizadoras es bajo estos esquemas de cumplimiento normativo, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y tutela de bienes jurídicos protegibles, significa que hay un interés público que subyacentemente se está protegiendo. ¿Cuál es ese interés público que finalmente se está protegiendo? Bueno, en el caso de, por ejemplo, de SUNAFIL, el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales. En el caso de la potestad fiscalizadora del INDECOPI, lo que básicamente se está protegiendo es el cumplimiento idóneo de todas las reglas de consumo, de calidad e idoneidad en el mercado. En el caso, por ejemplo, de OEFA, el adecuado cumplimiento de las regulaciones de carácter ambiental en distintos sectores o actividades económicas, ¿no es cierto? Donde bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de previsión de riesgos, de gestión y tutela, no se terminen afectando derechos de los ciudadanos en general al amparo de los mecanismos de protección que hoy existen en materia de tutela de derechos ambientales. Entonces, ahí tenemos también que hay un interés público que proteger. Este, la fiscalización finalmente es inmediata, ¿no es cierto? Es inmediata porque obliga a que la autoridad, tiempo más, tiempo menos, efectúe tareas de verificación o de comprobación, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, se generan alertas en el cumplimiento de determinadas actividades, la actividad fiscalizadora lo que busca es verificar o comprobar directamente este tipo de actuaciones. Hoy día, por ejemplo, está muy de moda todo lo que es el escenario de prevenciones de riesgo, por ejemplo, en estos temas de defensa civil, en estos temas de tutela ambiental, de calidad e idoneidad de productos, etcétera, donde no tenemos que esperar que efectivamente el administrado incumpla y sea sancionado, sino que podemos generar mecanismos de alerta, de prevención, para que el administrado pueda eventualmente reencauzar o reformular su actuación. Por ejemplo, en materia de infraestructura, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los reguladores en materia de infraestructura tienen que ejercer su competencia fiscalizadora, ellos por sí ante sí, cuando desarrollan sus programas de fiscalización, su objetivo no es sancionar. Por ejemplo, el típico ejemplo que se pone en doctrina, el OCITRAN que va y hace sus programas de fiscalización en determinado tipo de administrado, imaginemos los ferrocarriles, va a hacer sus tareas de fiscalización programadas, opresivas, como le quieran llamar, y detecta, por ejemplo, que en determinado tren, estos que operan hoy día en nuestro país, por ejemplo, hay una rajadura en una de los vidrios de las lunas de uno de los vagones, o detecta, por ejemplo, que hay malos olores, o detecta, por ejemplo, que hay determinados asientos, determinados accesos que no cumplen estándares de calidad. En un enfoque típicamente sancionador, represivo, se tendría que levantar el acta y decir, pase esto a procedimiento sancionador para la aplicación de las sanciones respectivas. No, un enfoque fiscalizador, un enfoque preventivo dirá, bueno, te acabo de detectar que tus lunas están antiguas, te acabo de detectar que tus pisos no están bien, te acabo de detectar que hay problema de corrosión en tus ventanas, que hay un problema de filtros, hay un problema. Te levanto un acta de fiscalización y básicamente lo que te dirá es un enfoque casi persuasivo de prevención. Corrígete esto, porque si yo vuelvo a venir o logro detectar
que esto sigue igual, ya te aplicaré la sanción correspondiente. Entonces pasa casi de un enfoque que yo diría inductivo perdón, se pasa de un enfoque inductivo en sustitución a un enfoque netamente represivo, donde el típico funcionario impregnado de la potestad sancionadora lo que es levantaría su acta y lo que básicamente diría es derívese todos los actuados para el inicio concreto de las potestades sancionadoras por parte de la entidad. Entonces, ese enfoque de cumplimiento hoy día es un enfoque novedoso, es un enfoque que busca de alguna manera no afectar por sí ante sí el cumplimiento de las actividades del administrado, sino de darle la oportunidad de enmienda, darle la oportunidad de que a través de una figura inductiva, una figura de prevención, se puedan adecuar sus conductas, de forma tal que no estamos en un procedimiento destinado a sancionarte, sino en una actividad que busca que tú reencauces tu conducta y no caigas ulteriormente en la comisión de una infracción. Entonces, aquí lo que se busca finalmente entonces es, en forma instrumental, y en comparación con otro tipo de potestades administrativas, lo que se busca de alguna manera es que se restablezca la legalidad y que esta legalidad se adecue en forma tal a reglas de prevención, etcétera, antes de sancionar. Eh, entonces vamos quedando claros en que hay una actividad de prevención. Se busca conocer qué está pasando en el sujeto administrado, se busca identificar los riesgos y cómo, de alguna manera, corregirlos, se busca detectar irregularidades, pero no con un propósito o ánimo de sancionar. Por eso que se afirma que la actividad de fiscalización, en esencia, dentro de esta lógica, no forma parte de un procedimiento administrativo, sino que busca, a través de la comprobación o verificación de actuaciones que se desarrollan, por ejemplo, in situ, o eventualmente actuaciones complementarias, se buscan no generar una resolución o producto final que involucre una sanción en contra del administrado, sino a través de un acta relativamente básica, lo que se busca es que de alguna manera se encauce o se reencauce la actividad, la actuación de los administrados. Dicho esto entonces, y creo que va quedando claro que estamos ante una actividad en sí misma considerada antes que ante una vía procedimental. El tema no es pacífico, porque hay quienes piensan que en la actividad de fiscalización, este, desde todo punto de vista, aun cuando superemos este debate entre actividad y procedimiento, efectivamente se deberían dar todas las garantías en favor de los administrados para el desarrollo de sus actividades, de sus funciones. Y entonces, por ejemplo, este tema ha sido bien sensible cuando ha habido casos en los cuales hemos tenido, lamentablemente, fiscalizaciones a través de terceros y donde, por ejemplo, no se ha permitido u otorgado la posibilidad de que el administrado, frente a una fiscalización efectuada a través de terceros, pues a veces también es un problema que se puede presentar en fiscalización conjunta por encargo, no ha tenido la oportunidad de revertir, por ejemplo, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención, de gestión de riesgo, de tutela, una actividad que después ha sido derivada al inicio formal de procedimientos sancionadores. Por ejemplo, en el sector petrolero, en el sector hidrocarburos, por ejemplo, o a nivel de las actividades sujetas a la supervisión, por ejemplo, de un regulador como Sinarmin, nos encontramos con casos en los cuales hay fiscalización a través de terceros. Hay un registro de fiscalizadores que puede ser desarrollado por personas naturales y jurídicas bajo determinado tipo de competencias que lo tiene bastante acotado los SINARMIN en el ejercicio de sus actividades o funciones de fiscalización. Entonces, a veces se genera, y esto es un tema complejo porque hay mucho trabajo especializado en estos temas, fiscalizaciones a través de terceros. Entonces, a veces hay algunos administradores que dicen, qué interesante, qué importante hubiera sido que este fiscalizador que ha venido a buscarme bajo la regla de ser un tercero autorizado legalmente para fiscalizarme y no el propio Sinarmín, qué interesante hubiera sido que yo hubiera podido tener la oportunidad de revertir o levantar esas observaciones que me han podido generar en el ejercicio de funciones contratadas de fiscalización
esta empresa o estos sujetos que hacen vía registros fiscalizadores actividades en nombre, en representación de Osinarmin, ¿no es cierto? Por ejemplo, las actividades de fiscalización, una actividad, por ejemplo, en hidrocarburos. Entonces ahí esto no ha dejado de ser cuestionado porque se ha dicho, no tuve la oportunidad de que me planteen un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgos, de gestión de riesgos, de tutela de bienes jurídicos protegidos, y eso me ha imposibilitado que frente a una actividad de fiscalización que luego ha sido derivada a procedimiento sancionador, yo ya me encuentro inmerso en el inicio de un futuro procedimiento administrativo sancionador derivado de una actividad de fiscalización, por ejemplo. Eso es lo que a veces suele plantear y no con pocos argumentos. Inclusive esto, no hay tiempo para comentarlo, ha sido derivado, por ejemplo, a procesos de solución de controversias internacionales. Por ejemplo, hay un famoso caso que por razón de confidencialidad no puedo dar las partes, un famoso caso que fue llevado a arbitraje internacional, donde básicamente una empresa A, decide venderle a una empresa B, sus acciones, y en el marco de un proceso que se llama de due diligence, la empresa A le revela toda su información a B para efecto de una futura compra y como parte de este due diligence, que es un viaje de ida y vuelta, el que vende tiene que decirle, estos son todos mis procesos, mis procedimientos, todo lo que yo tengo como vendedor. Y el comprador tendría diligentemente también que verificar si todas esas operaciones que le reporta el vendedor están exactas o no son rigurosamente ciertas para efecto de validar su operación de compra. Y bueno, ¿qué ha pasado? Un caso muy emblemático, muy conocido en el ámbito de los mercados de hidrocarburos, por ejemplo, generó que el vendedor en su reporte de vía due diligence le dice al comprador que tenía una serie de expedientes en actividades de fiscalización. Así como podría decirle, tengo tantos, obligaciones tributarias, laborales, la que fuera, le indicó que tenía una serie de operaciones de actividades de fiscalización que estaban siendo de cargo de Osinarmin respecto a las actividades que este fiscalizado estaba desarrollando. El comprador, creo yo, con un poco de negligencia, no fue lo perspicaz posible para darse cuenta que esas actividades de fiscalización desarrolladas en el marco de las operaciones que venía generando el vendedor, el adquirente, el futuro comprador, no percibió que esas operaciones de fiscalización, esas actividades de fiscalización, tiempo más, tiempo menos, podían eventualmente conducir a que el Osinarmin, ante un default, ante una falta de cumplimiento normativo, de asunción de reglas de riesgo, de gestión y de tutela de bienes jurídicos protegidos, que el vendedor no habría desarrollado las actividades inherentes a este proceso, a esta actividad de fiscalización. Entonces lo que terminó pasando fue que efectivamente se selló, se cerró la operación de compra-venta de acciones, de una serie de operaciones, y el vendedor original, que tenía sendos actividades de fiscalización, terminó trasladándole todas sus operaciones a un nuevo comprador. Pero en el interín, ¿qué ocurrió? Esas operaciones de fiscalización, por una serie de restricciones, de omisiones, de no cumplimiento del eh, ex vendedor y luego el propio comprador, se convirtieron en procedimientos sancionadores. En términos muy simples, yo compro una empresa con todos sus procesos, con todos sus problemas, por 100, pero resulta que al año esos, este, ese paquete de actividades de fiscalización que en el due diligence no habían aparecido como números, se convirtieron en números derivados de la activación de procedimientos de sancionador por parte de Sinarmin. Entonces, aparece en forma sobreviniente a la operación de contratación un, una serie de procedimientos sancionadores a cargo de Sinarmin por 50 millones, por poner un número. La operación que había sido de 100
al cabo de un año empieza a tener una contingencia de 50 porque se convirtieron las actividades de fiscalización en procedimientos sancionadores ante una serie, digamos yo, de descuidos, de limitaciones, tanto por el lado del vendedor, que al momento de la venta no controló todas las operaciones previas de fiscalización, tanto por el lado del comprador, que no pudo o no supo leer adecuadamente que el riesgo potencial que había de no superarse aquellas eh, actividades de fiscalización que luego se convirtieron en procedimientos sancionadores. Entonces, para hacer corto el tema, se produce una contingencia sobreviviente que fue llevada a arbitrajes internacionales, a arbitrajes en Estados Unidos, donde básicamente se discutió el tema que hoy día estamos un poco conversando. Si las reglas del procedimiento administrativo podían ser aplicables a un conjunto de actividades que se habían generado en la etapa de fiscalización de la empresa vendedora, pero que se activaron o gatillaron vía procedimientos sancionadores cuando la operación de compraventa de B sobre A ya se había consumado. Entonces, este caso a mí me sirve como un ejemplo bastante paradigmático para demostrarle que cuando hablamos de fiscalización en relación a procedimientos sancionadores, y hacemos la sutil diferencia en que la actividad de fiscalización es una actividad de prevención y la actividad sancionadora es una actividad de represión, no estamos simplemente haciendo un juego de palabras. Estamos hablando de la posibilidad que en términos reales acontezcan un conjunto de contingencias sobre la base de qué entendemos, pues, precisamente por fiscalizar y qué entendemos efectivamente por sancionar. Se sanciona sobre la base de la existencia de un pliego de cargos donde se está ex ante por parte de la autoridad competente a través de un órgano instructor, está y previa investigación preliminar, indagatoria o preliminar, se está llegando a una conclusión inicial de que hay mérito para activar el inicio de un procedimiento sancionador por la presunta existencia de un conjunto de infracciones administrativas que dan mérito, en base al pliego de cargo que se formule, a la apertura o inicio de un procedimiento sancionador. ¿Correcto? Pero para llegar a ese escenario de activación de un procedimiento administrativo sancionador, la idea es, o el sustento es que ha habido un conjunto de adaptaciones previas o preliminares que nos han conducido a la posibilidad de activar efectivamente el inicio de un procedimiento sancionador. Y esas actividades previas o anteriores van en la línea de que se ha podido desarrollar, se desarrolle efectivamente actuaciones a cargo de las entidades que están dotadas de mandatos de fiscalización, en donde estas actividades de fiscalización pueden haber conducido en términos originales a una actuación básicamente preventiva de no sanción, básicamente de un enfoque normativo de prevención de riesgo, de gestión de riesgo, de tutela y no represivo. Pero efectivamente, cuando, a pesar de que la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de la actividad detecta o identifica que no se ha hecho nada, ya de alguna manera se van activando todos los mecanismos para pasar de una fase o de una actividad fiscalizadora a un escenario de represión, que es la activación del procedimiento sancionador. En buena cuenta, entonces, señores, hay que distinguir con absoluta claridad, enmarcar una línea de diferencia entre lo que es fiscalizar y lo que es sancionar. Dándole vueltas a todo lo que vengo conversando, prevención versus represión. ¿Sí? Búsqueda de cumplimiento antes que búsqueda de imponer sanciones. Que es lo que de alguna manera marca la diferencia entre el ejercicio de la actividad de fiscalización y lo que es la potestad sancionadora activada a través de los respectivos procedimientos administrativos sancionadores. ¿Correcto? Dentro de esta tónica, para ir rápido, señores, entonces nos encontramos que la actividad de fiscalización básicamente lo que busca es verificar el cumplimiento de las normas y obligaciones administrativas y no sancionar. Como he dicho, esta facultad solo puede ser atribuida por ley o por un decreto legislativo. Y por razones de eficacia y economía, así lo dice la norma, las autoridades pueden realizar fiscalizaciones de manera conjunta o encargar su gestión entre sí a través de convenios. Entonces, hay un conjunto de normas especiales que regulan la actividad de fiscalización y que válidamente deben interpretarse y aplicarse conforme a la aplicación inmediata, supletoria e indisponible de las normas comunes de la LEPAJ. Incluso, repito, cuando la fiscalización pueda ser ejercida
como hemos visto hace poco, por el tema de registros especiales, por personas naturales o por personas jurídicas de carácter privado. Muy rápido, ¿qué facultades pueden ejercer las entidades que realizan la actividad de fiscalización? Miren ustedes, se puede generar una serie de actividades bastante interesantes que vamos a tratar de hacerlo rápido para terminar esto, que se pueden resumir en la siguiente. Primero, inicio de los actos y diligencias de fiscalización. La actividad de fiscalización es una actividad que siempre se inicia de oficio por la autoridad competente. Siempre se inicia de oficio. No confundamos poner noticias, poner en contexto, en comunicación a la entidad competente, a la autoridad competente que ejerce su función de fiscalización, con el hecho de que la fiscalización siempre se inicia de oficio. Es una potestad y como tal solo la puede activar la propia autoridad administrativa, la autoridad competente. La autoridad competente en este contexto puede solicitar toda la documentación e información que sea necesaria para ejercer sus actividades de fiscalización. Esto es, respetando el principio de legalidad, no violando los derechos de intimidad y las materias protegidas por ley. Hay la posibilidad, señores, de interrogar a las personas vinculadas a este tipo de actividades. Se puede interrogar al administrado, a sus representantes, a empleados, funcionarios, asesores y terceros, utilizando todos los medios idóneos que permitan un registro completo y fidedigno. Eh, hay la posibilidad de realizar inspecciones, que está muy de boga, que se ha desarrollado mucho después de la pandemia con o sin previa notificación en los locales si viene de personas naturales o jurídicas, respetando el derecho a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. Acá hay un tema bien sensible, lo planteo, no tenemos mucho tiempo, señores, pero lo planteo. Hoy día, por ejemplo, se está fiscalizando, sobre todo en el ámbito municipal, por ejemplo, con drones que son invasivos, drones que lamentablemente se colocan en un espacio aéreo y que pueden terminar afectando derechos individuales. No son pocos los casos donde los drones desde un espacio aéreo irradian su campo visual sobre propiedad privada y terminan, por ejemplo, generando, lo usan mucho las municipalidades que tienen normalmente recursos, generando modificaciones en el régimen de valorización de los predios a efecto de la aplicación del impuesto predial, por ejemplo. Por ejemplo, te detectan que has puesto un piso, te detectan que has hecho mejoras para la lluvia en tu predio y van y te tocan la puerta como parte de campañas de fiscalización y te dicen, señor, ¿autoriza usted o no autoriza que podamos revisar su predio? Porque estamos en una campaña de verificación si hay construcciones nuevas, etcétera. Ellos ya saben, ellos ya saben que tú has cambiado de piso, ya saben que has puesto un techo para controlar las filtraciones de agua, ya te han, entre comillas, fiscalizado a través de los drones. Y lo que buscan es verificar para efectos de poder acotarte, incrementarte el valor del autoavalúo, por ejemplo, en el ámbito municipal. Es una mala práctica. Y si te niegas efectivamente a no darle las facilidades para que ingresen a tu inmueble, te van a imputar falta de colaboración con la administración y es una infracción formal que también da mérito a la aplicación de sanciones. Las inspecciones entonces tienen ese tema complejo hoy día que generan actuaciones de sorpresa por parte de la autoridad competente. También la autoridad competente puede obtener copias de registro, tomar copias de archivos ópticos, electrónicos y otros, fotografías, impresiones y grabaciones de video con conocimiento previo del administrado. Hay todo un protocolo hoy día para ejercer este tipo de actividades de fiscalización. También pasa mucho, te pueden efectuar exámenes periciales. Se pueden efectuar peritajes sobre documentos y otros aspectos técnicos relacionados con la actividad de fiscalización, porque el propósito es verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, que no siempre, repito, es un tema de carácter documental. Muy rápido, ¿cuáles son los deberes de las entidades que realizan fiscalización? Miren ustedes, aquí tenemos una cosa rápida. Antes de ir a fiscalizar, hay que revisar la documentación que sirve de sustento de la actividad de fiscalización. Se debe revisar y evaluar toda la documentación e información relacionada con el caso concreto. Ha habido situaciones
donde los fiscalizadores ni siquiera sabían dónde estaban o a qué iban. Ese tipo de actuaciones es totalmente indebida, pues, ¿correcto? Existe la obligación del fiscalizador de identificarse ante el administrado al momento de realizar la diligencia. Sunafil, por ejemplo, ha tenido muchos problemas con sus tareas de fiscalización porque mandaba o acompañaba sus actividades de fiscalización a practicantes o mandaba a personal que no tenía las competencias administrativas para desarrollar este tipo de diligencias. Entonces, ¿hasta qué punto eh, la formalidad del fiscalizador te puede terminar invalidando la actividad de fiscalización a cargo de estas entidades, ¿no? Pero en todo caso, el fiscalizador debe identificarse ante el administrado al momento de realizar la diligencia. Hay célebres casos de fiscalización donde la fiscalización ha sido invalidada porque el fiscalizador no puede actuar a nombre propio, no puede actuar como empresa, actúa en representación de la entidad que tiene la competencia. Y muchas veces, por ejemplo, actuaba con planillones, con documentos propios de la empresa, pero sin revelar que estaba operando en el marco de una fiscalización conjunta, en el marco de una fiscalización por encargo, o eventualmente en el marco de una fiscalización contratada a través de una persona natural o jurídica, pero que finalmente no establece que el fiscalizador está generando una actividad propia, sino está actuando por un mandato, por un convenio, por una actuación derivada de la fiscalización de la cual es titular una entidad pública. Hay que informar la base legal de la actuación a cargo del fiscalizador. Se debe citar la base legal que sustente su competencia, sus facultades y obligaciones cuando el administrador lo solicite. A veces he visto diligencias en las cuales se ha querido nulificar la diligencia porque la base legal que sustentaba la competencia del fiscalizador no estaba actualizado. Ahí yo tengo mis bemoles porque pienso que el error en la base legal no quita la habilitación legal para desarrollar la fiscalización, pero sí he visto que se ha querido nulificar diligencias de fiscalización sobre la base de que se ha invocado equivocada o erróneamente normas derogadas, por ejemplo, para ejercer la función de fiscalización. ¿Correcto? Otro tema importante, entregar la copia del acta de fiscalización. La autoridad fiscalizadora debe proporcionar al administrado una copia del acta de fiscalización, consignando en forma clara y precisa las observaciones formuladas. Hoy día, ya con la mayor existencia de instrumentos tecnológicos, etcétera, ya vamos con formatos, vamos con documentos que nos permiten con mayor celeridad y eficacia contar con las actas. Pero antes, por ejemplo, esto era un drama, no había formatos preestablecidos. El fiscalizador iba con un papel fotocopia, levantaba el acta a mano y a veces la copia de estos papeles carbones no era lo suficientemente legible y eso era con lo que uno contaba, ¿correcto? Entonces, si el documento es ilegible, no se refleja el contenido, etcétera, hay que estar atento porque puede ser un mecanismo que tengamos para cuestionar. Siempre en el acta de fiscalización tenemos la oportunidad de precisar nuestras observaciones. La regla de oro de la perspectiva de un administrado es siempre decir al momento de la diligencia, en el formato, en el documento preestablecido para la fiscalización, la regla de oro, ¿cuál es? Es decir, me reservo el derecho de reclamar, plantear o plantear en ese momento nuestra oposición al acta elaborada por la autoridad. La autoridad no puede negar que el administrado diga lo que tenga que decir en el acta. Puede estar en desacuerdo. Existe una mala práctica de algunas entidades fiscalizadoras, de algunos fiscalizadores que dicen, no, usted no puede decir esto. Yo le he dicho esto, un momentito. El fiscalizador puede cuestionar lo que pueda decir sobre el acta del fiscalizado, pero no puede negarle el derecho al fiscalizado de dejar sentada su observación. Porque a veces el fiscalizador efectivamente desarrolla esa actividad y el administrado dice, no es cierto tal cosa, me reservo el derecho, me opongo a tal cosa", y el fiscalizador dice, no, no, usted no ha dicho eso, no, no le voy a permitir que usted diga eso en su acta. Esa práctica es una práctica irregular o indebida. El fiscalizador tiene que dejar
que consigne su dato, su dicho, el fiscalizado. Y una cuestión distinta es que esté de acuerdo o desacuerdo con lo que se formula en la observación. ¿Correcto? Otro tema importante, otro deber de atención pública en la actividad de fiscalización es guardar reserva. Debe mantener la confidencialidad de la información obtenida durante la fiscalización, salvo disposición legal en contrario. Y un tema que no deja de ser menor, actuar con imparcialidad. Se debe ejercer la fiscalización con objetividad, evitando mantener intereses en conflicto que puedan afectar la imparcialidad de esa actuación. Estos temas son pues, temas que hay que mirar caso por caso al momento de desarrollarse las actividades de fiscalización. ¿Qué derechos o con qué derechos cuentan los administrados fiscalizados? Por ejemplo, lo que venimos conversando hace unos instantes, incluir observaciones en las actas, ¿no es cierto? Es un derecho del administrado a formular sus observaciones, aclaraciones o comentarios en la respectiva acta de fiscalización. También es un derecho del administrado presentar documentos, pruebas o argumentos. Se pueden presentar documentos, medios probatorios o argumentos adicionales con posterioridad a la redacción del acta de fiscalización para sustentar su posición. Y es un derecho también del administrado en las actuaciones en la diligencia de fiscalización contar con asesoría profesional. Tienen derecho a asistir a las diligencias de fiscalización acompañadas por un abogado u otro asesor profesional si así lo consideran conveniente. Pero también hay deberes de los administrados fiscalizados, ¿no es cierto? Miren ustedes rápidamente para ir terminando, brindarle todas las facilidades. Estos temas hay que verlos caso por caso, ¿no es cierto? Hay actividades de fiscalización programadas, no programadas, en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, en distintos locales o en locales principales. Hay una complejidad para desarrollar la actividad de fiscalización. No todos los fiscalizados somos iguales, pero hay que brindarle todas las facilidades. He visto casos en los cuales el fiscalizador sale corriendo, ¿no? Porque le ponen eh, le ponen obstáculos a su actividad. El típico caso que le pongo un perro bravo sin vacuna en la puerta para evitar que pueda desarrollar sus actividades de fiscalización, ¿no? Hay que permitir el acceso a los fiscalizadores, darle todas las facilidades, hay que suscribir el acta y todas aquellas demás actividades que puedan surgir como consecuencia de lo que establezcan normas o leyes especiales. ¿Cuál es el contenido mínimo del acta de fiscalización? eh, el acta tiene que dar una explicación, ¿no es cierto? En el acta se tiene que reflejar los hechos verificados durante la diligencia de fiscalización. Es importante establecer que su contenido goza de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. Hace poco tiempo, Sunafil a través del tribunal, ha sacado temas muy interesantes en relación a los alcances del acta de fiscalización y a lo que es la extensión del principio de presunción de veracidad en estas actividades de fiscalización. Una cosa es que esté consignados los hechos, que son materia de las actuaciones propias de la actividad de fiscalización, y otra cosa es que efectivamente esos hechos le den la razón a la autoridad o al administrado. La fiscalización básicamente lo que hace es hacer una verificación de hechos durante la diligencia. No establece derecho per se a través del acta. Eh, ¿Qué otro tema es importante que verifiquemos en el acta de fiscalización? El nombre de la persona natural o jurídica fiscalizada, el lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia. A veces en zonas inhóspitas tenemos que suspender la diligencia, se suspende y se retoman. Imagínense ustedes una fiscalización en zonas rurales donde podemos pasar más de un día, ¿no es cierto? No se cierra el acta, se suspende y se reanuda el día siguiente o cuando corresponda. El nombre de identificación de los fiscalizadoras, los nombres de identificación de los representantes legales de las personas jurídicas fiscalizadas o de su representante establecido, ¿no? Los hechos en materia de verificación, las observaciones de los representantes de los fiscalizados y los fiscalizadores, toda la firma y DNI de las personas participantes. Ese es un tema bien interesante, voy terminando.
porque a veces participa un buen grupo de gente y dicen, yo no participo en el acta, o sí participo en el acta. El fiscalizador, en general, si hay una persona que está presente en las actividades de fiscalización, debería consignar a todos los que han participado en la diligencia. Pero muchas veces se suele cerrar las actas simplemente con la participación de la autoridad fiscalizadora o sus representantes y de los fiscalizados. Y sin embargo, muchas veces esa diligencia no refleja cómo se ha efectivamente desarrollado la diligencia. Entonces, hay marco normativo que dice que hay que constar o consignar la firma de DNI de los participantes. Y si alguno de ellos se negara a firmar, se deja constancia en el acta sin que esto afecte su validez. También, ¿qué pasa cuando yo malentiendo como fiscalizado y no firmo la respectiva acta? Se deja constancia en la negativa de la amistad de identificarse y de suscribir el acta. Finalmente, llegamos a la conclusión de la actividad de fiscalización. ¿Qué determina, qué determina la actividad de fiscalización? Una serie de temas concretos. Primero, certifica o deja constancia de la conformidad de una determinada actividad. Se emite cuando se verifica que el administrado ha desarrollado su actividad conforme a la normativa aplicable y ahí quedó. No hay ulterior producción de actos normativos porque no habría mérito para una sanción. También la diligencia puede o la actividad de fiscalización puede concluir en la recomendación de mejoras o correcciones. La autoridad formula recomendaciones para que el administrador mejora o corrige determinados aspectos sin que ello implique necesariamente una sanción. Por ejemplo, también puede darse la circunstancia que se advierta determinado tipo de incumplimientos. Por ejemplo, se advierte la existencia de incumplimientos que no meritan la determinación de responsabilidades administrativas, pero que deben ser corregidos, cosas menores. Otro tema interesante desde el punto de vista administrativo, la adopción de un conjunto de medidas administrativas que se conocen entre otras como la adopción de medidas correctivas. La autoridad dispone medidas destinadas a corregir los incumplimientos detectados y restablecer el cumplimiento de la normativa. Y otras medidas que forman parte de las disposiciones establecidas por leyes especiales. La actividad de fiscalización puede concluir que, de otra manera cuando así lo establezcan las normas o leyes especiales. Hemos hecho mención a la existencia de medidas administrativas. Por ejemplo, las medidas correctivas, las medidas de carácter provisional o cautelares. Las medidas correctivas no son sanciones, no son una doble sanción, no lesionan en consecuencia el principio de non bis in idem, no pueden imponer el pago de indemnizaciones por daños a los perjudicados. No hay que confundir ello con mecanismos que administrativamente buscan resarcir afectaciones patrimoniales por infracción. La finalidad de estas medidas es la restitución de la legalidad quebrantada con la infracción cometida, que es un típico objetivo que cumple la actividad de fiscalización. Por ejemplo, temas vinculados a cierre de establecimientos, decomiso de mercadería, cese de actos que constituyan incumplimientos, cumplimiento de normativas incumplidas, devolver contraprestación pagada por un consumidor en procedimientos de antidecopy, reparar o cambiar productos. Otro tipo de medidas que se puedan generar, miren, ustedes son medidas de carácter provisional cautelares. Su finalidad, como su propio nombre lo indica, es asegurar la eficacia, ¿no?, de la resolución a emitir. Busca tutelar, no olvidemos, intereses públicos que podrían ser puestos en peligro por conducta cuya licitud no está siendo evaluada. Clausura temporal, suspensión de venta, etcétera. Entonces, señores, miren ustedes, nuestra ley de procedimiento administrativo general ha buscado ser una ley que regule contenidos, básicamente garantiza en el ejercicio de la denominada actividad administrativa de fiscalización. Como ustedes han podido ver, y rápidamente lo hemos mostrado, hay un debate intenso sobre el carácter restrictivo amplio de la fiscalización. Hay un conjunto de facultades que se otorgan a las entidades que realizan la fiscalización. Hay deberes que deben comprometer estas entidades que realizan la fiscalización, pero en simultáneo hay derechos y deberes de los fiscalizados, hay contenidos mínimos de la actividad de fiscalización y hay reglas establecidas para la conclusión de la actividad de fiscalización y también la posibilidad de imponer medidas administrativas bajo la forma de medidas cautelares y correctivas. Quiero terminar mi presentación diciendo que hay temas mucho más complejos en la actividad de fiscalización. Un tema, por ejemplo, no estudiado, hemos escrito algo sobre ese tema, el tema ambiental, es el hecho de que en determinadas circunstancias el Estado mismo puede ser un sujeto fiscalizado a través de su noción jurídica de administrado. Siempre pensamos que la noción jurídica de administrado y el ejercicio de la función fiscalizadora del Estado
recae básicamente en una relación jerárquica entre una autoridad administrativa y un sujeto administrado. Y siempre probablemente estemos pensando que el fiscalizado siempre sea una persona natural o jurídica de derecho privado. Pero ocurren que hay circunstancias de excepción donde fiscalizados pueden terminar siendo, señores, la propia entidad, la propia administración pública. Y cierro con esto. Por ejemplo, en el caso de los pasivos ambientales. En el caso de los pasivos ambientales nos hemos encontrado, por ejemplo, a través de las reglas de fiscalización que mantiene OEFA, nos encontramos con la posibilidad de que la OEFA, por ejemplo, en tutela y preventiva y tutela sancionadora, por ejemplo, en determinadas circunstancias, tenga como administrado al Ministerio de Energía y Minas que ha asumido, por ejemplo, la obligación de remediar pasivos ambientales por ejemplo, por abandono, por defecto o por una serie de mandatos legales. Entonces, nos hemos encontrado casos donde la autoridad administrativa ha dicho, yo no puedo ser un fiscalizado, ni mucho menos puedo ser sancionado por OEFA, porque yo soy un colaborador administrativo de la OEFA. Ese es un falso mensaje, porque básicamente debemos entender que existen circunstancias en las cuales el Estado está llamado a cumplir en sus distintas entidades con reglas como administrado. Y si el mandato legal ha establecido, por ejemplo, en el caso de pasivos ambientales derivados de las actividades mineras, por ejemplo, entonces ahí hay una obligación ineludible, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas para actuar como administrado y estar sometido a las reglas de fiscalización de una entidad, por ejemplo, como la EFA. Y si incumple efectivamente esas obligaciones del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, estará sometido también eventualmente al ejercicio de la potestad sancionadora de cargo, pues, de la OEFA en el ejercicio de sus funciones. Eso es un poco lo que yo quería comentarles. Entonces, vean ustedes un conjunto de supuestos en los cuales estamos ante una actividad de bastante complejidad. Muchas gracias. Creo que hay una sola pregunta y vamos terminando. A ver. Ah, Excelente, profesor. De verdad, da gusto volver a escucharlo. Es bastante nostálgico. Yo estuve cuando estaba en la universidad, estaba en sus clases, profesor, en San Marcos, en la Facultad de Derecho, había un salón en el sótano. mm, Esa fue ah, la primera vez que lo conocí. El ah, derecho muchas gracias. administrativo es básicamente mi especialidad. Incluso acá está Diana Cuba, que también compartimos aula en temas administrativos. Y bueno, nuevamente es un gusto volverlo a escuchar en Hidra. Y bueno, personalmente también, porque como profesional especialista en derecho administrativo, escucharlo es bastante agradable. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, podemos cerrar la sesión. A ver, Vale. ¿no me preguntas? Ok, Yo ok, cualquier cosa a la orden, ¿no? claro que sí. Ah, Listo. ¿Listos? y, ujú, Muchas listo. gracias. Entonces, hasta la próxima oportunidad. Ok, hasta luego. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Eh, Listo. Gracias. Buenas noches. hasta luego. Listo. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias.